Si les parece, iríamos comenzando. No sé cuál ha sido la metodología en otros casos. Mi idea es hacer una exposición sobre los recursos extraordinarios en la provincia de Buenos Aires, haciendo alusión a la intervención que tiene el Ministerio Público, respetando la pauta del seminario, con especial intervención del Ministerio Público, pero obviamente que si surgen preguntas, dudas, cuestiones que quieran aclarar o lo que estimen conveniente, estoy totalmente abierto, me interrumpen sin ningún problema, o una vez que terminamos vemos si hay alguna pregunta que quieran hacer. Y en cuanto al plan de exposición, si venimos bien con los tiempos, hacemos un break en la mitad como para que no se haga tan extenso, y si vemos que estamos muy justos, bueno, ahí pido disculpas y seguimos de largo. Bueno, entonces, como ya saben, vamos a hablar de los recursos extraordinarios en provincia de Buenos Aires. Es un tema bastante relevante, bastante voluminoso, si se quisiera hacer un análisis muy exhaustivo y pormenorizado, y que desde ya en una charla de poco menos de 2 horas no estaríamos en condiciones de hacer. Por eso la idea es, tratando de no perder elementos esenciales de estos temas, hacer un relevamiento de estas figuras en sus aspectos esenciales y con los detalles que sean más relevantes, para no tampoco entrar en una minuciosidad que me parece que tampoco aporta demasiado, sino más bien lo que más vale, me parece, en estos casos es lo conceptual. Igualmente, aún así, con todas esas prevenciones, no deja de tener muchas cuestiones, muchos requisitos y detalles que necesariamente hay que mencionar, que a veces se tornan por ahí un poco dinámicos o poco didácticos, pero que tampoco los podemos obviar porque son requisitos de los recursos. Con esas aclaraciones, entonces, comenzamos, y como les digo, cualquier interrupción o consulta me la hacen sin ningún problema. Desde ya agradezco a la Procuración General por esta invitación y el honor que me hace en permitirme participar de este seminario. Para comenzar desde el principio, y como vamos a tratar sobre los recursos extraordinarios en la provincia, muy preliminarmente, porque son conceptos muy básicos, tendríamos que decir que es un recurso, muy rápidamente. Y el recurso, como todos sabemos, es un remedio que tiene en el ámbito judicial la finalidad de modificar una resolución judicial. Es una impugnación que puede referirse a los aspectos formales de una decisión judicial, lo que se denomina vicios improcedendo, o aspectos sustanciales, que son vicios injudicando. No siempre que hablemos de un recurso vamos a necesariamente tener que identificar un error en la decisión impugnada. Muchas veces los recursos pueden ser por discrepancias de criterio, pero en la medida que sean discrepancias fundamentadas. No necesariamente hay que identificar un error en la sentencia, sino que una discrepancia de criterio, en la medida que esté fundamentada en determinados recursos, puede ser un agravio suficiente para su procedencia. Yendo un poquito más allá, en este panorama general, los recursos pueden ser entonces ordinarios o extraordinarios. Esta clasificación responde a la mayor o menor habitualidad que pueden presentar unos y otros en el marco de un proceso judicial.
Los recursos ordinarios, por lo general, admiten la revisión de todo tipo de resoluciones sobre cuestiones que pueden ser tanto de hecho como de derecho, y requieren obviamente la existencia de un agravio, pero un agravio general, sin ninguna tipificación específica. Mientras que los recursos extraordinarios, como su nombre ya lo indica, son aquellos que requieren de un agravio específico, agravios que por regla general deben estar tipificados en una ley, que proceden no ya contra cualquier resolución, sino contra sentencias definitivas y principalmente sobre cuestiones de derecho y no de hecho. Estamos haciendo una conceptualización general, después vamos a ver que todo esto tiene sus matices y sus excepciones. Bien, focalizándonos ya en los recursos extraordinarios en provincia, hay que decir que en primer lugar la competencia extraordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires está establecida en primer lugar en la Constitución Provincial. Bajo estos recursos cumple una función que se denomina casatoria, que significa casar con ese jurisprudencia que llega al tribunal a los fines de unificar y dar seguridad jurídica, unificar criterios, dar seguridad jurídica, hacer imperar la primacía constitucional. Esto va a variar según el tipo de recurso, pero la función casatoria tiende a eso. No es una instancia de revisión ordinaria para corroborar el acierto o desacierto de la sentencia de los grados inferiores, sino tendiente a estas finalidades superiores, a unificar jurisprudencia, a otorgar seguridad jurídica, a hacer imperar la preeminencia o la prevalencia constitucional por sobre otras normas del ordenamiento jurídico, a la validez de las sentencias. El código, acá vamos a hacer un primer acotamiento de la exposición, que nos vamos a referir a los recursos previstos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer también alguna alusión a los recursos en materia penal, pero nos vamos a focalizar fundamentalmente en las otras materias y no en la penal, es decir, materia civil y comercial, contencioso administrativa, laboral, aunque tiene también sus matices que algunos los vamos a mencionar. En el Código se prevén 3 recursos extraordinarios ante la Suprema Corte. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, el recurso extraordinario de nulidad y el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Todos los recursos tienen base constitucional, con algún atisbo incluso de regulación en la propia Constitución. Entonces vamos a analizar estos 3 recursos siguiendo el siguiente esquema. En primer lugar vamos a ver los requisitos de admisibilidad, que como muchos de estos requisitos son comunes a todos los recursos, los vamos a ver en conjunto. Después vamos a ver los requisitos de admisibilidad que son propios para un recurso en particular. Y después vamos a pasar a los requisitos de procedencia, que ahí sí se distinguen porque justamente son los que
distinguen a un recurso de los demás, y el trámite que tiene dentro de la Suprema Corte hasta que se dicta la sentencia. Ese es un poco el esquema de exposición, entrando ya directamente en cada uno de los recursos. Finalmente, si nos da el tiempo, alguna referencia adicional, más allá de la que hagamos durante el transcurso de la charla, a la intervención y al rol, la función del Ministerio Público en el ámbito judicial en la provincia de Buenos Aires. Entonces, arrancando por el primero de estos puntos, requisitos de admisibilidad. Cuando hablamos de requisitos de admisibilidad, hablamos de los requisitos formales que debe reunir ese recurso para ser admisible, es decir, para que no sea rechazado in limine. Vamos a ver 7 requisitos. Esta segmentación es un poco arbitraria, se podrían agrupar tal vez y reducir a 5, pero bueno, para que dar un poco más de precisión, hacemos esta segmentación, 7 requisitos que serían comunes a los 3 recursos. Enumerándolos serían los siguientes: la determinación del tribunal que tiene que emitir el fallo, la nota de definitividad de la sentencia, o sea, que sea de sentencia definitiva, la suficiencia que tiene que reunir el recurso, la suficiencia técnica del recurso, el plazo para la interposición, la presentación de copias, algunos requisitos son más bien de forma pura, la constitución de domicilio en la ciudad de La Plata y el pago del franqueo para procesos que tramitan en el interior de la provincia. Entonces comenzamos por el primero, el tribunal emisor del fallo. Como ustedes saben, la Suprema Corte es la última instancia en la provincia, con lo cual un recurso extraordinario tiene que estar dirigido contra una sentencia de cámara de apelación o de un tribunal de única instancia. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el fuero laboral es fuero de única instancia, son tribunales colegiados que no tienen alzada ordinaria, sino que la única alzada procedente es la de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, los extraordinarios proceden contra las sentencias de Cámara y contra las sentencias de tribunales de instancia única. En el fuero laboral actualmente hay algún proyecto de reforma que propicia convertir los tribunales colegiados en tribunales unipersonales con cámaras, siguiendo un poco los esquemas de los otros fueros, pero hasta el momento siguen siendo tribunales de única instancia. Segundo requisito, sentencia definitiva. El artículo 278 del Código Procesal dice que el recurso se dirige contra sentencia definitiva y que se entiende por sentencia definitiva la que, recayendo sobre una cuestión incidental, es decir, también es sentencia definitiva la que, recayendo sobre una cuestión incidental, termina la litis o hace imposible su continuación. Entonces, no hay que entender sentencia definitiva en un término literal, es decir, aquella que da fin al pleito, la que resuelve la cuestión de fondo, sino que pueden ser también sentencias definitivas a los fines del recurso extraordinario, sentencias que resuelven sobre una cuestión incidental, pero que terminan en la litis y hacen imposible su continuación. También, y ampliando un poco más este concepto, se puede decir que la jurisprudencia ha admitido que el recurso procede contra resoluciones que aún sin terminar, o sea, sin ser sentencia definitiva propiamente dicha y sin terminar el proceso, producen un agravio de imposible o insuficiente reparación posterior. Es decir, que la interpretación jurisprudencial ha ido ampliando el concepto de sentencia definitiva. No se circunscribe a la sentencia que pone fin al proceso, no se circunscribe tampoco a la que
por más que no sea la sentencia definitiva, impide su tramitación, sino que también se puede extender a resoluciones que producen agravios irreparables o de insuficiente reparación posterior. Estas son las que se denominan sentencias asimilables a definitivas. Esto, si litigan en el ámbito nacional, también van a ver que es terminología similar a la que se utiliza en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El recurso extraordinario federal también procede contra sentencias definitivas o asimilables a definitivas con requisitos más o menos similares a los que mantiene la Suprema Corte de Provincia. Algunos ejemplos, acá la casuística puede ser infinita, ¿no? Por algunos ejemplos de resoluciones interlocutorias que pueden asimilarse a definitiva, por ejemplo, una excepción que pone fin al proceso, una excepción de prescripción, una excepción de cosa juzgada, y no solamente de las resoluciones que las admiten, que efectivamente dan fin al proceso, sino que también podrían proceder contra resoluciones que rechazan estas excepciones, por cuanto ahí sí pueden producir un perjuicio irreparable por no poderse plantear en otras instancias. A contrario de esto, una excepción de incompetencia en principio no es sentencia definitiva ni impide la tramitación, salvo, dice la Corte en su jurisprudencia, que se trate de incompetencia en razón del territorio y esto saque la causa del territorio de la provincia. En ese caso, sí habilitaría la instancia extraordinaria. Es decir, incompetencia territorial que saque una causa del territorio de la provincia de Buenos Aires. Tercer requisito, suficiencia técnica del escrito. En primer lugar, hay que decir que el recurso extraordinario se interpone fundado. Es decir, en el mismo escrito de interposición hay que establecer los fundamentos. Y las normas se aclaran de decir que en esos fundamentos deben estar claramente especificadas las causales de procedencia del recurso que corresponda. El recurso debe ser autosuficiente, es decir, no debe tener remisiones a otras sentencias u otras piezas del proceso que no estén incorporadas en el mismo escrito. Acá no tenemos en la provincia de Buenos Aires una acordada como la que existe a nivel federal, que es la acordada 4 del 2007, que fija los requisitos para el recurso extraordinario federal, fijando recaudos formales y algunos más atendiendo al fondo de la cuestión, algunos muy específicos como la cantidad de renglones, la cantidad de páginas. Bueno, esto a nivel provincial no existe, pero sí existe una exigencia más general, pero que los recursos tengan una fundamentación concreta en las causales de procedencia de cada uno de ellos. Este es un requisito que se controla taxativamente y no es un requisito que se ha diluido en el transcurso del tiempo. Justamente venía hablando con un relator de la Corte que me ratificaba que esto sigue exigiéndose rigurosamente y precisar bien a qué recurso extraordinario nos estamos refiriendo. Jamás mezclar dos recursos en uno. Requisitos que son de inadmisibilidad automática. Si se verifican estas circunstancias, la inadmisibilidad en esos casos es automática. ¿Cuál es el plazo? Seguimos con los requisitos comunes, estamos en el número 4. El plazo de interposición en todos los casos son 10 días,
desde que se notifica la sentencia o la resolución que se quiere recurrir. Lo único que hay que aclarar es que el plazo es individual para cada litigante, no es un plazo común, sino un plazo individual, y juega para todo tipo de procesos, incluso procesos sumarísimos que tienen plazos muy abreviados en distintos aspectos, caso del amparo, caso de procesos sumarísimos. En lo que hace al recurso extraordinario, siempre el plazo de 10 días. Bueno, una exigencia muy de forma es el acompañamiento de copias del recurso. Es muy de forma, pero es un requisito de admisibilidad. Esto además tiene una razón específica, que es que respecto de ese recurso, las partes van a poder presentar un memorial. Y digo correctamente las partes porque el memorial, lo vamos a ver más adelante, lo puede presentar la contraparte respondiendo a ese recurso, y el propio recurrente va a tener un plazo para presentar un memorial respecto de su propio recurso, a los fines de ampliar sus fundamentos, no de plantear hechos nuevos, no para modificar el recurso, sino para ampliar el recurso que ya se interpone en la instancia apelada. Otro requisito de forma es la constitución de domicilio en la Ciudad de La Plata. La Corte Suprema en la provincia tiene sede en la Ciudad de La Plata, con lo cual rige el requisito de constituir domicilio dentro del radio del tribunal. Tanto este requisito como el anterior actualmente están relativizados por la vigencia en la provincia de Buenos Aires del expediente electrónico y del domicilio electrónico. Como mínimo tenemos que decir que el domicilio electrónico es un requisito para que después no quede constituido en los estrados del juzgado y que las notificaciones sean por Ministerio de la Ley. Perdón, doctor, yo te quería preguntar eso. ¿Se sigue presentando en formato papel? El recurso extraordinario, esto hay que ver cuál es la situación. Hay que ver cuál es la situación. En un expediente que está en cámara, donde ya están constituidos los domicilios electrónicos, en principio se podría presentar en formato papel. Todo está actualmente muy en desarrollo en provincia, hay distintos criterios, con lo cual no hay todavía pautas unánimes, pero la tendencia en provincia es que todo se haga por electrónico. Lo único que tiene en principio exceptuada la presentación por papel es la demanda. Por eso digo, y la tendencia práctica es que aún en casos donde se prevé alternativamente presentación en papel, se presenta en digital. Obviamente, en ningún caso uno tiene que actuar por interpretación propia, pero es muy probable que en la aspiración de presentar por papel no se lo reciba. Esto está pasando en los juzgados. No se lo reciban porque hay una directiva concreta de que lo que ya está en condiciones de presentarse por formato electrónico, se presenta por formato electrónico. Distinto es el caso de cuando no hay un apoderado en condiciones de presentar y hay un patrocinante que no tiene poder. Entonces ahí sí juega los escritos de mero trámite respecto de lo que son presentaciones de fondo. Pero cuando ya hay un apoderado que tiene facultades para interponer un recurso por sus propios medios o para realizar todo tipo de actos, en ese caso la tendencia es todo digital y en mesa de entradas no lo reciben. Obviamente, como bien comenta el doctor, no hay que dejar de cumplir en exceso todas las formas,
pero en la práctica tribunalicia el criterio está siendo este. Y los empleados de mesa de entrada no reciben los escritos directamente. No hay forma. Así que por eso, bueno, comentábamos de que estos requisitos un poco están relativizados. Después el franqueo, el último de estos requisitos comunes, es para los casos donde el recurso tramita en el interior del país, el recurrente debe acompañar el valor de la remisión del expediente por correo a la Suprema Corte. Este también es un requisito que termina siendo de admisibilidad. Si no se presenta, el recurso puede ser desestimado. En algunos lugares del Gran Buenos Aires, las remisiones se realizan por correo interno y no aplica concretamente este requisito, pero en el interior, más interior de la provincia, sí se exige. Una pregunta, ¿hay excepciones a este principio del pago de franqueo? Hay excepciones en casos de representantes, de los casos del 280, tercer párrafo, que prevé excepciones que aplican en distintos supuestos, que son representantes del Ministerio Público o quienes intervengan en virtud de nombramiento de oficio o en razón de cargo público. Obviamente también el que cuenta con beneficio de litigar sin gastos. Entonces, hasta acá los requisitos comunes de admisibilidad a todos los recursos. Sí. En el segundo supuesto dijo un párrafo, en el Ministerio Público está situado y luego quien actúa de oficio. Los que intervengan en virtud del nombramiento de oficio o en razón de un cargo público. En ese caso, ¿podría ser la Defensoría del Pueblo de la provincia aceptada? Podría ser la Defensoría del Pueblo de la provincia, exacto. Los recaudos propios, que se distinguen de todos los que son comunes, aplican para el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Estos recaudos son dos: monto mínimo y depósito. En el caso del monto mínimo hay que distinguir los juicios que tienen contenido patrimonial de los que no lo tienen. Cuando el juicio tiene contenido patrimonial, el valor debe ser equivalente a 500 ius arancelarios. Arancelarios, actualmente el ius, si no me equivoco, está en 1.300, me parece. Con lo cual estamos en 650.000 pesos, una cosa así, de monto mínimo. Si el proceso no tiene trascendencia patrimonial, entonces no opera este recaudo. El valor que se toma en cuenta es de capital sin intereses. Y un aspecto importante, sí. Si se toma el capital sin interés, digamos, el capital de la demanda es, o sea, porque a mí me surge la duda de qué valor tomar, porque hay demandas que se inician con un valor fijo en el 2010 y todavía no están resueltas, en el 2005 y todavía no están resueltas. Entonces, ¿qué valor luz? ¿Qué se toma? ¿El valor luz actual para todo o se toma el valor luz que era el momento de la interposición de la demanda?
Sí, en realidad es el valor del use actual. ¿Cuáles? Claro. Y pero retroactivamente, si es así, te suben todos los años el valor mínimo para apelar, como el 242 del Código Procesal. Y es No una puedes idea. ampliar nada. Esa es la Se idea. demora mucho. Claro, es esa la idea. Sí. El 242 del Código Procesal no te lo toman así, te lo toman al valor que decía la acordada al momento de la interposición de la demanda. Por Sí. eso, Sería más lógico. para saber si es igual o es diferente. Sí, acá el criterio es del valor al momento de la interposición, por lo menos. Entonces el valor de use, rendimiento que hasta ahora, vendría a ser en realidad la cantidad que era al momento de la nueva demanda. Porque supongo que eso fue actualizado. Sí, en lo que tengo entendido se toma el valor al momento de la interposición del recurso, el valor de uso actual, porque es el valor al que la Corte actualmente le da relevancia patrimonial a ese caso. Claro, está bien. Hay algunas excepciones a este monto mínimo. Una de ellas es en los casos en que luego se pretenda ir por recurso extraordinario, es decir, que se plantee una cuestión federal. Esto por la jurisprudencia de los casos Estrada y Di Masio de la Corte Nacional, donde se estableció que es requisito para que un juicio de provincia llegue a la Corte que tenga sentencia de última instancia, y la última instancia está constituida por los superiores tribunales de provincia. Con lo cual, los requisitos propios de las provincias para la procedencia de los recursos locales no pueden ser óbice para la procedencia del recurso extraordinario federal, que no tiene estos requisitos. Con lo cual, si se plantea en un recurso de inaplicabilidad de ley una cuestión federal con aspiraciones de acudir a la Corte Suprema Nacional, entonces no debería operar el requisito del monto mínimo. Obviamente hay que individualizar la cuestión federal y manifestar esta voluntad de acudir eventualmente a la Corte Nacional. Otro requisito es el depósito previo, esta especie de garantía de seriedad de impugnación. El depósito previo es del 10% del monto del litigio, no pudiendo en ningún caso ser inferior a 100 ius ni superior a 500. Esto en los casos de procesos susceptibles de apreciación económica. Si no es susceptible de apreciación económica, es un valor de 100 ius. Que si el juicio no es susceptible de apreciación económica, el depósito debe ser equivalente a 100 ius. Si el depósito es insuficiente, la Cámara o la Corte posteriormente pueden intimar o deben intimar a la parte para que los complete. Lo mismo si la parte se considera que está exenta y no lo constituye, y en realidad se resuelve que no está exenta y lo debe constituir. Para eso le fijan un plazo de 5 días para que integre el depósito. Si se tratara de un caso de litis consorcio, el recurso va a ser admisible si hacen mayoría los que individualmente reclamen más de esa suma. Una particularidad del proceso, perdón, 100 ius. O sea, si el juicio es susceptible de apreciación económica, es el 10% del valor del litigio. Nunca inferior a 100 ius ni superior a 500. Y si no es susceptible de apreciación económica, siempre 100 ius. En materia laboral,
en lugar de este depósito, lo que debe depositar el actor, el demandado condenado, el recurrente, quise decir, debe depositar el valor de la condena completo, con más las costas del juicio, intereses y costas. No escucho, perdón. Lo tiene que depositar a disposición, de modo que después en un eventual proceso de ejecución de sentencia no se tenga que hacer y que directamente tenga los fondos disponibles. Claro. Pero ya tiene que depositar la suma completa de la condena con capital, intereses y costas. Lo cual torna muy gravoso el recurso en sede laboral. No se modifica, no van a venir la lluvia de inversión. No van a venir los dólares. Si sale a favor del recurrente, ese dinero se lo tiene. Se lo devuelven, claro. Sí, no, por supuesto, si después el recurso resuelve a favor. Y si el recurso... ¿Cómo? Sí, pero en realidad acá hay una clara diferencia de destino. Tanto el depósito anterior como en un caso solver repete, esos fondos van a rentas generales en el caso tributario. En este caso el depósito va a la Corte para los fines que determine la Corte. En el caso laboral va a ser el monto que va a cobrar el trabajador por la condena. Es decir, la verdad que es una cuenta pues eventualmente, yo no sé actualmente en el foro laboral qué modalidades, la verdad que no le quiero mentir, es probable. Lo puso fijo, es muy probable. Tiene toda lógica hoy en día, ¿no? ¿Y qué pasa si es al revés? El trabajador es el que quiere No tiene, Gratuidad. el beneficio litigado. no tiene costo. Gratuidad laboral. Exactamente. Y una particularidad también, ahora en materia penal, como acá no hablamos de montos, normalmente, en materia penal solamente procede el recurso de inaplicabilidad de ley cuando hablamos de una sentencia que revoca una absolución o que impone una condena de 10 años de prisión o reclusión para arriba. Con lo cual vemos que es bastante restrictivo el criterio. Me parece que el laboral, incluso mirando el penal, tienen que sentirse satisfechos. Inaplicabilidad, ley, requisito que la sentencia condene arriba de 10 años. A partir de 10 años para arriba, a prisión o reclusión, o que revoque una absolución. Sí, sentencias bien graves, ¿no? Bueno, acá rigen las mismas excepciones que hablamos anteriormente: beneficio de litigar sin gastos, Ministerio Público, designaciones de oficio o cargo público. También rige la excepción para el caso del recurso extraordinario federal. Si se plantea una cuestión federal, rige la misma regla de que no pueden haber requisitos propios de la legislación local que obstaculicen el acceso a la instancia extraordinaria de la Corte. Bueno, hasta acá entonces lo que son requisitos de admisibilidad comunes y especiales del recurso de inaplicabilidad de ley. Vamos ahora a los requisitos de procedencia.
Les había comentado que estos recursos tienen base constitucional en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En la Constitución, en el artículo 161, 3A, dice que la Corte conoce en grado de apelación de la inaplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en última instancia funden su sentencia sobre la cuestión que por ella deciden, con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan a esta clase de recursos. Esas restricciones, un poco ya las estuvimos viendo, está regulado el recurso en el Código Procesal Provincial, artículos 278 a 295. Tenemos entonces, por manda constitucional, dos causales, o una causal que se puede subdividir en dos, de procedencia de este recurso, que es violación de la ley o doctrina legal. Lo que se podría resumir en violación del derecho, entendida como la aplicación contraria al sentido de una norma o cuando se deja de lado la norma que se entiende que corresponde aplicar en un caso concreto. Acá hay que hacer las siguientes aclaraciones. Cuando se habla de ley, inaplicabilidad de ley, no hay que entender ley en sentido formal, aplica todo tipo de norma en tanto sea una norma general y abstracta. Ley, reglamento, resolución, decreto, tratado. Incluso normas internacionales, normas extranjeras que puedan resultar de aplicación. En cuanto a la violación de la doctrina legal, implica el apartamiento en la sentencia recurrida de un precedente de la Corte. Es decir, que esa sentencia no haya aplicado correctamente o que haya omitido absolutamente una sentencia, una jurisprudencia de la Corte, que obviamente tiene que ser una jurisprudencia vigente en ese momento y que además resuelva sobre una cuestión análoga a la que se resuelve en el caso en cuestión. En ambos casos hay que demostrar específicamente cuál es la ley que no se aplica o la que se aplica erróneamente, cuál es la doctrina, determinar la identidad desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista legal de un caso con el otro. O sea, no basta citar ligeramente una jurisprudencia que podría aplicar un caso, sino que hay que demostrar la existencia de un precedente que resolvió de una manera distinta la sentencia que estamos recurriendo. Esto es lo que normativamente abarca el recurso de inaplicabilidad de ley. Jurisprudencialmente esto se fue ampliando, en primer lugar a través de la figura del absurdo, que no está prevista legalmente, y que tiende a cuestionar cuestiones eminentemente fácticas, vinculadas con el razonamiento judicial aplicado en la sentencia recurrida, es decir, un notorio desvío en las reglas del pensar, de la lógica o del sentido común, citando algunos precedentes, ¿no?, de la Corte, o una grosera desinterpretación del material probatorio. Insisto, acá se debe demostrar una situación extrema, no una mera discrepancia de criterio del recurrente con el fallo de Cámara, sino una cuestión grosera, por decirlo en términos más vulgares. De alguna manera,
esta causal se asemeja a lo que a nivel federal conocemos como la arbitrariedad, en sus distintas vertientes. Otra causal, hablamos de inaplicabilidad de ley, inaplicabilidad de doctrina legal, hablamos de absurdo. Nuevamente tenemos que meter acá la cuestión federal, que puede no encuadrar en ninguno de los casos anteriores, pero que, como es requisito para poder acceder a la Corte Nacional, pasar por la Suprema Corte Provincial, entonces si hay una cuestión federal, por más que no encuadre estrictamente en los supuestos anteriores, también habilitaría el recurso de inaplicabilidad. Este es el recurso de los 3 extraordinarios de provincia en el cual se canalizaría las cuestiones federales, no así en el recurso de inconstitucionalidad ni en el de nulidad. Bueno, después pasamos a ver los requisitos de procedencia del recurso de nulidad. También previsto en la Constitución, en el artículo 161.3, en el inciso B. Y acá se apunta a cuestiones de forma de la sentencia recurrida, cuando esa sentencia viola las pautas fijadas en los artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. De estos 2 artículos emergen ciertos requisitos formales que deben respetarse en la emisión de las sentencias. Cualquier transgresión a esos requisitos va a dar lugar a una causal para interponer el recurso extraordinario de nulidad o de nulidad extraordinario. En el Código Procesal están previstos en el artículo 296 a 298. Y los podemos resumir en los siguientes supuestos. Omisión de una cuestión esencial. Es decir, que en la sentencia recurrida no se haya pronunciado sobre una cuestión esencial. ¿Qué es una cuestión esencial? Bueno, debe ser una cuestión que en primer lugar sea parte de la litis, de la litis oportunamente trabada en ese juicio, no una cuestión incidental, una cuestión que surge tangencialmente, sino una cuestión que haga a la estructura misma del proceso. Hablamos de una omisión verdadera, cuando decimos que se tiene que haber omitido tratar una cuestión esencial, porque muchas veces los fallos aclaran que no es necesario tratar todas las cuestiones para resolverlo. A veces resolviendo una cuestión, las demás cuestiones devienen abstractas, o distintas circunstancias que en realidad no revelan una omisión o un descuido por parte del tribunal, sino que por la propia naturaleza del pronunciamiento no hizo falta o se abordó tangencialmente, pero efectivamente se tuvo en cuenta. Esos casos no son materia del recurso de nulidad. Es decir, que la Corte en su jurisprudencia, y lo dice en términos taxativos, el recurso de nulidad procede cuando se omite por un descuido verdadero, cuando hay un descuido, casi una negligencia en el modo de resolver en la instancia anterior, que ahí sí puede dar lugar al recurso de nulidad. Otro supuesto que permite el recurso extraordinario de nulidad es el de la falta
de forma del acuerdo y del voto individual de cada uno de los jueces. En la provincia, por disposición constitucional, cada juez debe emitir su voto individual. Puede ser un voto desarrollado, puede ser un voto en adhesión a otro voto, pero los votos se emiten de manera individual, a diferencia de lo que conocemos de la Corte Nacional, donde se vota en cuerpo y lo que son votos individuales son votos por sus fundamentos o en disidencia, pero el voto mayoritario en ese sentido es impersonal. Doctor, con el tema de que es muy común en Cámara, ¿no? Que deberían haber fallar, bueno, siempre va a haber por uno o unanimidad, pero nunca hay, no en todos los casos, pero se nota mucha ausencia de jueces de Cámara. Y en vez de haber tres en el momento de dictar sentencia y dos, dice el doctor Pérez no vota por estar en presencia, artículo tanto del reglamento. Sí. ¿Eso es causal de nulidad? En la medida que esté dentro de las pautas reglamentarias, no, porque si hay mayoría con 2 miembros, se entiende que no hace falta constituirlo. Eso debería haber una infracción a la reglamentación. El mero hecho de que haya una vacancia en una vocalía o que se integre con un subrogante, obviamente no afecta la validez del fallo. No, pero en el caso cuando no está, para mí siempre debería haber tres jueces. Creo que hay un fallo por ahí de la Corte Nacional que dice que no hay sentencia válida cuando no hay opinión de todos los magistrados integrantes del tribunal. Si son tres, debería haber tres. Si uno está enfermo, está en licencia, está en grave estado de salud, tendría que haber una integración. Sí. Acá lo que hay que seguir son las pautas de reglamento que permiten, en caso de en que se formen mayorías con 2 miembros en lugar de 3, emitir sentencias válidas. Eso que después constitucionalmente eso se pueda cuestionar, no lo descarto, pero en principio a lo que se está refiriendo es cuando no se constituye como se debiera constituir de acuerdo a la reglamentación aplicable. Esa es la otra cuestión que mencionaba, la falta de acuerdo. O sea, el acuerdo también es parte esencial de la sentencia. Se tiene que constituir el acuerdo, se debe reflejar el acuerdo en la sentencia y emitir la sentencia. Todo eso forma parte de este requisito esencial para la validez del acto. De lo contrario, podrá interponerse este recurso. Falta de mayoría de fundamentos. Este es un tema importante y tal vez más sofisticado. No basta con que los jueces que constituyen una mayoría en un pronunciamiento arriben al mismo resultado, sino que deben arribar bajo los mismos fundamentos. Una discrepancia sustancial de fundamentos, por más que arriben al mismo resultado, harían aplicable la nulidad de la sentencia. Esto no impide que pueda un juez agregar a mayor abundamiento alguna opinión personal, agregar algún argumento que otro juez no considere apropiado. Eso no es óbice para la validez de la sentencia, pero cuando se llega al mismo resultado por prescripción o por pago previo, haciendo lugar a 2 excepciones distintas, en definitiva la demanda se rechaza, pero por las razones muy distintas las dos, ese caso es materia de nulidad. Y el cuarto supuesto es ausencia de cita legal. Es decir, que debe
fundarse, y esto viene por las propias normas constitucionales que mencionaba, 168 y 171, debe fundarse en ley o en principios de leyes análogas o en principios generales del derecho, porque debe tener una fundamentación normativa el fallo, con la cita normativa concreta en la que se funda. La no cita legal puede dar lugar a la nulidad. Esos son los supuestos específicos de la nulidad. No procede el recurso de nulidad extraordinario por cuestiones relativas a la prueba, por ejemplo. O un típico caso de nulidad, en términos generales, violación del derecho de defensa. Sí, pero no es el medio para hacer valer esa defensa. Porque no hay una nulidad de la sentencia, sino en todo caso puede haber una nulidad en el procedimiento, una violación a la ley, una inaplicabilidad de doctrina legal, pero no una nulidad de la sentencia que atiende a estos aspectos formales propiamente dichos. En tercer lugar, tenemos el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Está previsto en el artículo 161 también de la Constitución Provincial, en el inciso 1, que dice que la Corte ejerce jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada. Competencia originaria, la acción declarativa de inconstitucionalidad. En la provincia de Buenos Aires tramita en instancia originaria de la Corte. También tiene competencia extraordinaria cuando en el trámite del juicio se cuestione o se declare la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. En el Código Procesal, este recurso está en los artículos 299 a 203. ¿Cómo? Artículos 299 a 303 del Código Procesal. No. Es requisito que se haya controvertido la validez de una ley, decreto, ordenanza o reglamento bajo la pretensión de ser contrarios a la Constitución de la provincia. Y siempre que esa inconstitucionalidad o constitucionalidad haga el meollo de la cuestión, haga a lo que se está definiendo, que no sea una cuestión incidental de poca relevancia en el proceso. Acá lo que se busca con este recurso, obviamente, es consagrar la preeminencia de la Constitución provincial en el marco de leyes provinciales o de normas provinciales en general, leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas. Y es entonces requisito que esté planteado un caso constitucional. ¿Por qué? Porque dice el artículo 161, inciso 1, que se controvierta por parte interesada, es decir, que la cuestión debería venir ya en el planteo de las partes en el juicio, mantenerse en la Cámara y en ese caso la Corte podría abrir esta vía para tratar sobre esa constitucionalidad o inconstitucionalidad según sea el caso, ¿no? En esto hay que distinguir el recurso de inaplicabilidad del recurso de inconstitucionalidad. Porque en el recurso de inaplicabilidad lo que se cuestiona es la aplicación que se hace de una norma en un caso concreto.
mientras que en el recurso de inconstitucionalidad lo que se cuestiona básicamente es la norma. Obviamente, esa norma en aplicación de un caso, pero el cuestionamiento no se dirige tanto a la forma en que se aplica, sino al contenido mismo de esa norma. Actualmente, en la provincia de Buenos Aires, tenemos tanto el certiorari negativo como el denominado certiorari positivo. En la provincia de Buenos Aires tenemos tanto el certiorari negativo, es decir, para rechazar recursos, como el positivo para permitir su admisibilidad pese a no reunir los requisitos de procedencia. El artículo 31 bis de la ley 5.827, modificada por la ley 13.812, la 5827 es la ley orgánica del Poder Judicial de la provincia. En su artículo 31 bis prevé que en cualquier estado de la tramitación, si la Corte considera que cualquiera de los recursos extraordinarios no reúnen los requisitos esenciales o que han sido insuficientemente fundados o que plantean agravios desestimados por el mismo tribunal en otros casos análogos, o que la cuestión que someten a su conocimiento es insustancial o carece de trascendencia, puede rechazarlos con la sola invocación de la norma y la referencia a cualquiera de las circunstancias precedentemente expuestas. Es el equivalente al 280 nacional. Y se puede rechazar sin dar mayores explicaciones que decir que es insustancial la materia del recurso y que en virtud de este artículo 31 bis es inadmisible. Esto también aplica para los recursos de queja. Después prevé la norma que en recursos extraordinarios, cuando se hubiese estimado otros recursos en casos sustancialmente análogos, se puede acoger el recurso, hacer lugar al recurso con la mera referencia a que existe un antecedente. Es decir, habilita a no tener que fundar en extensión el pronunciamiento, sino que basta con remitir a que hubo un caso de características similares resuelto de tal manera y que por lo tanto se sigue ese mismo temperamento sin más. Y lo último que regula este artículo es el, ahora sí, certiorari positivo, que establece que con carácter excepcional la Corte puede dar trámite a recursos de inaplicabilidad de ley que no superasen las limitaciones legales fijadas en razón del valor del litigio o la cuantía de la pena, si hablamos de temas penales, si según su sana discreción mediare gravedad institucional o notorio interés público, o bien si considerara indispensable establecer doctrina legal siempre que se trate de dirimir cuestiones jurídicas relativas al derecho de fondo aplicable y el recurrente hubiere formulado el planteo en tal sentido. Entonces, esto aplica, a diferencia del negativo que procede en cualquiera de los recursos, el positivo aplica únicamente para el caso de inaplicabilidad de ley que no superaran las limitaciones legales en cuanto al valor del litigio, lo que hablamos hoy, el 10% o no menos de 100 ius o mayor de 500, o en casos penales los límites de la pena que habíamos comentado.
si se considera entonces que hay gravedad institucional o interés público para fijar una doctrina legal especial. Esto sí es novedoso, permite excepcionarse por una vía más directa y no tener que andar dando vueltas con excepciones a las excepciones. Entonces esto directamente permite al tribunal, en caso de que algún expediente no tuviera el valor o la magnitud que haga procedente el recurso, habilitarlo igual a los fines de atender estas cuestiones de interés público, gravedad institucional, etc. Esto obviamente... Perdón, esa facultad es de la Corte, no del presidente. Exactamente, es de la Corte. Y esa aclaración iba a ser, solamente lo puede hacer la Corte, no lo puede hacer la Cámara al analizar la admisibilidad del recurso, porque todos estos recursos se interponen en la Cámara o en el Tribunal de Única Instancia. Esos tribunales tienen que, lo vamos a ver después en el trámite, analizar los requisitos de procedencia y decir si se cumplieron o no y nada más. La Corte es la que puede usar estas herramientas, ya sea para rechazar los recursos o ya sea, en el caso de una aplicabilidad de ley, para aceptarlos. Y lo puede hacer en cualquier momento del trámite, no necesariamente cuando ingresa el recurso, sino que lo puede hacer incluso después de la vista del Procurador General, en cualquier momento, dice la norma, con lo cual puede ser in limine o puede esperar que presenten los memoriales, que intervenga el Procurador General y luego aplicar alguna de estas posibilidades. A nivel nacional esto también se puede hacer en cualquier momento, ya sea en los casos donde interviene la Procuración General a nivel nacional, también el 280 puede aplicar antes o después de esa intervención. Bueno, tercera etapa, entonces vimos admisibilidad formal, vimos requisitos de procedencia y ahora vamos a ver el trámite, que en este aspecto vamos a ver que muchos pasos dentro del trámite son comunes a todos los recursos. En primer lugar, el primer paso, digamos, sería el análisis de admisibilidad que hace la Cámara o el Tribunal de Única Instancia ante el cual se interpone el recurso. Como recién comentaba, este tribunal debe verificar si se cumplen o no los requisitos formales para su procedencia. Si se cumple, declara admisible, indicando que se cumplieron esos elementos. Si no se cumple, lo declara inadmisible y también señala cuáles son esos elementos. Esto a los fines de que quede allanada la posibilidad de interponer un recurso de queja. Cualquiera de estos recursos, no vamos a ver la queja en particular, así que lo comento en general, cualquiera de estos recursos, como todos saben, en caso de desestimación por la Cámara, se pueden interponer en queja ante la Corte directamente, con la copia, y ahí sí tenemos una excepción a la presentación electrónica, porque como el expediente está en Cámara, la Corte no lo tiene radicado, esa es una excepción específica de la presentación en papel. La queja va en papel porque el expediente está en Cámara, no está en Corte, con lo cual no tiene habilitada la posibilidad de que ingresen electrónicamente expedientes. Entonces se presenta la queja en 5 días cuestionando esta resolución de Cámara que declara la inadmisibilidad del recurso. Obviamente con la queja se acompañan las copias
de la sentencia recurrida, del recurso, de la providencia que deniega el recurso y cualquier otra pieza que pudiera ser relevante. Por eso, a esto venía, es importante que la Cámara no solamente deniegue el recurso, sino que indique las razones por las que lo deniega. En la queja se interpone, ahí va a depender si la queja procede o no procede. La Corte la puede desestimar in limine. La puede desestimar, puede pedir el expediente para resolver, puede declararla admisible. Son distintas. Si la declara admisible, suspende el curso del proceso. Pero no me quiero meter en la queja porque no. Bien. En los casos de juicios que también están en el interior, la Cámara, si declara admisible el recurso, entonces lo tiene que mandar a la Corte. Ahí va a pedir que se cumpla con el requisito de los sellos postales. Procedimiento entonces ante la Corte. Recién hablamos de procedimiento ante la Cámara, Tribunal de Única Instancia, ahora pasamos a la Corte. Radicación y procedimiento inicial. Una vez recibido en la Corte, ingresa el expediente a través de la Secretaría de Actuación de la Corte. La Corte realiza un nuevo análisis de los requisitos de admisibilidad. Y acá también se abren distintas posibilidades. Puede rechazar por el 31 bis que vimos recién, puede rechazar porque considera que se incumplió con algún requisito de forma. Radicado a la Corte y no desestimado el recurso, se notifica a las partes para que en 10 días presenten un memorial, el que les comentaba hoy. Ese memorial lo puede presentar tanto el recurrente, ampliando los fundamentos de su recurso, y la contraparte. La jurisprudencia de la Corte es clara en cuanto a que este memorial no puede introducir cuestiones nuevas, no puede incorporar hechos nuevos, no puede suplir deficiencias del recurso interpuesto en Cámara. Con lo cual los requisitos de admisibilidad deben estar todos satisfechos en la interposición originaria. Acá únicamente se pueden mejorar argumentos de fondo, pero cuidando de no incorporar hechos nuevos ni ofrecer prueba desde ya. Obviamente la contraparte, que es la primera oportunidad que tiene de hacer una presentación, no tiene ninguna limitación de este tipo. Y el traslado de ese, ¿qué consecuencia va a dar? Si mejora los fundamentos. Sí, no tiene una réplica de la mejora de fundamentos. Por eso no puede incorporar hechos nuevos, por eso... Una pregunta, ¿la denegación del recurso produce costas? Produce costas. Ahí lo que vamos a ver más adelante es qué pasa con el depósito, porque la devolución de... ¿Tiene beneficio de litigar y no tuvo que...? No, sí, ya sí tiene beneficio de litigar sin... Produzca costas, lo que pasa es que el recurrente no tiene que pagar. Sí. Ahí respecto de justamente del beneficio, hubo hace muy poquito, creo que fin de noviembre, un fallo de la Corte Nacional que dejó sin efecto una sentencia de la Corte de Provincia que había desestimado el recurso extraordinario por no haber interpuesto el depósito porque todavía no se había iniciado el beneficio de litigar sin gastos. La doctrina de la Corte de Provincia es que el beneficio tiene que estar iniciado al momento de interponer el recurso. La Corte Nacional hace días
acaba de modificar o de revocar esta doctrina, caso de, si no me equivoco, del 27 de noviembre, por el cual considera que es un rigorismo formal excesivo imponer que el beneficio tenga que ser iniciado antes de la presentación del recurso. Bien, tercer paso, intervención de la Procuración General, que este es un tema relevante en este seminario. Los recursos de nulidad y de inconstitucionalidad tienen prevista la intervención de la Procuración en todos los casos. La misma norma del Código Procesal establece que se dará vista al Procurador General en todos los casos, no hay margen de interpretación. La vista se da después de presentados los memoriales. En el caso del recurso de inaplicabilidad de ley, la intervención del Procurador General debería darse en aquellos casos en que intervino el Ministerio Público en las instancias anteriores. Ese es el criterio. Si hubo una intervención previa del Ministerio Público en las instancias anteriores al recurso extraordinario, entonces se va a dar vista al fiscal. Como en la práctica muchas veces esa vista que corresponde dar al Ministerio Público, al agente fiscal, en las instancias anteriores es muy dispar, varía de juzgado a juzgado, ni hablar de departamento judicial en departamento judicial, no es uniforme. Hay casos donde aún no habiendo intervenido el Ministerio Público, pero que debió haber intervenido porque tenía supuestos de intervención que se omitieron durante el trámite, la Corte igualmente da vista a la Procuración General para que intervenga, aun cuando no haya habido una intervención concreta en las instancias previas. El dictamen puede ser suscrito por el Procurador General o el Subprocurador General y, una vez que interviene, remite el expediente a la Corte. Acá una digresión en materia penal. ¿Tiene plazo el Procurador General en la provincia para intervenir? No está previsto en el Código Procesal un plazo de intervención. En la ley orgánica tampoco. No lo recuerdo. Te soy sincero. No lo recuerdo. En materia penal, el Procurador General dictamina en todos los casos en que haya sido parte del Ministerio Público Fiscal. En realidad, esto es lo que dice el Código, pero en realidad, eso ahora les digo cómo fue reinterpretado. Y respecto del dictamen del Procurador General en materia penal, las partes pueden hacer alguna presentación en 3 días. O sea, tienen una posibilidad de presentar un memorial en 3 días respecto de la intervención de la Procuración General. Acá la Corte sacó la acordada 3327 del 2007, que dice que cuando el recurso extraordinario lo interpone el Ministerio Público Fiscal, las vistas y notificaciones se comunican al Procurador General, mientras que si el recurso, acá lo tengo como rex, por eso me corto un poco, el recurso extraordinario es deducido por la defensa, se sustancian con el Procurador General. Ya no es una vista, sino que se sustancia con el Procurador General. Después vamos a volver, si nos queda tiempo, para hacer algunos agregados respecto de la Procuración General. Esto hasta acá es lo que corresponde en materia estrictamente recursiva y que es, bueno, a lo que nos atenemos en virtud del objeto de este seminario. Si nos queda un poco de tiempo, ampliamos un poco lo de
el Ministerio Público. Otra etapa, acuerdo y sentencia de la Corte. Pasada por la intervención del Procurador General, en los casos en que corresponde, y vuelve el expediente a la Corte tiene 80 días para producir el acuerdo y la sentencia. Acá también, por la misma exigencia constitucional, cada voto de los ministros del tribunal debe ser independiente, aunque se admite que se adhieran a votos de ministros preopinantes. Si se interponen dos recursos a la vez, nulidad e inaplicabilidad, por ejemplo, obviamente se va a tratar primero la nulidad, porque si prospera la nulidad, el otro deviene directamente abstracto. Se analiza primero la forma y después el fondo. Ese sería el esquema. La Corte todavía puede rechazar en esa instancia por razones formales el recurso. No está impedida de, llegado a esa instancia, igualmente rechazar el recurso por cuestiones formales. Mientras que las providencias que dicte la Corte en el marco del trámite de recurso extraordinario permiten la revocatoria, permiten el recurso de revocatoria. En cuanto al contenido de la sentencia hay que hacer algunas distinciones. En el caso del recurso de inaplicabilidad, la sentencia debe indicar la violación de la ley o doctrina legal, debe casar el derecho indicando cuál es la solución que debe darse al litigio y definir la devolución del depósito. La devolución del depósito corresponde en el caso que el recurso se ha sido desestimado en Cámara y que la parte solicite el retiro del depósito. Si se interpone el recurso y la Cámara lo desestima y el particular se conforma a esa desestimación, tiene derecho a que le devuelvan el depósito. Si en cambio va en queja y ya se desestima la queja, se pierde el recurso. Si se pierde el fondo de la cuestión, también se pierde el depósito. Y obviamente si se gana el fondo de la cuestión, el depósito se reintegra. El recurso de nulidad, la sentencia lo único que va a determinar es si la sentencia recurrida es válida o no. Conocer que la nulidad apunta a la forma de la sentencia, la validez de forma de la sentencia en los votos, en el acuerdo, en la fundamentación, en la cuestión esencial. Cualquier vulneración a esos requisitos va a determinar la nulidad de la sentencia y la Corte no se va a pronunciar sobre el fondo. Va a remitir el expediente a otro tribunal para que emita un nuevo pronunciamiento. Se permite eventualmente aplicar multas a magistrados en caso de que la nulidad en la que hayan incurrido haya sido grotesca, digamos, muy manifiesta. Se habilita a aplicar una sanción remitiendo a la norma del Código que prevé las sanciones por temeridad o malicia de los abogados. Puede haber algunos, sí. El recurso de inconstitucionalidad, entonces, en cuanto al contenido de la sentencia, lo que va a determinar la sentencia es si existe un agravante constitucional, es decir, si la norma apuntada en el recurso
es constitucional o es inconstitucional. Obviamente la declaración en principio tiene efecto para el caso concreto. Hasta acá entonces un panorama general de los recursos extraordinarios ante la Corte. Algunos comentarios adicionales sobre el Ministerio Público y la intervención del Ministerio Público. En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio Público tiene recepción constitucional, artículo 189, y es un órgano del Poder Judicial, no es un órgano extrapoder, es un órgano que está dentro del Poder Judicial. La ley orgánica, sin embargo, que actualmente es la 14.442, relativamente nueva, aclara que es un cuerpo integrado por fiscales, defensores oficiales y asesores de incapaces, encabezados por el Procurador General, que actúa con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales. Y el artículo 3 es el que aclara que es parte integrante del Poder Judicial, que goza de autonomía e independencia que le otorga la Constitución Nacional para el cumplimiento de sus funciones. ¿Qué artículo, perdón? El artículo 3 de la Ley Orgánica. En lo que acá más interesa es el artículo 29.4.4, el que establece la competencia en materia civil, comercial, laboral y de justicia de paz, a lo que habría que agregar contencioso administrativo, aunque no lo dice la norma, que le da facultad de dictaminar en aquellos supuestos previstos por las leyes cuando se manifestare afectación de interés público con gravedad institucional o requerir medidas en defensa del orden público, la legalidad y los intereses de la sociedad. Es decir, que la intervención del Ministerio Público se da en supuestos previstos normativamente, a priori. ¿Por qué digo a priori? Porque justamente en la actualidad está habiendo una puja bastante importante entre la Corte y el Ministerio Público y la Procuración General en torno a la competencia y a las posibilidades de intervención del Ministerio Público en los distintos juicios, en las distintas materias judiciales, obviamente eximiendo a la penal, ¿no? Dentro de lo que es este artículo 29, inciso 4. Y a ese efecto la Procuración General sancionó una resolución, que es la resolución 315 del 2018, el actual procurador Contegrán, donde hace una especie de catálogo de materias en las que debería intervenir la Procuración General. Dentro de ese catálogo hay supuestos que ya están previstos en las leyes, no hace más que replicar o reflejar lo que ya está previsto en las leyes, y hay otros supuestos donde incorpora intervenciones que no estaban previstas. Caso, por ejemplo, contencioso administrativo, habilitación de instancia, que no está previsto. No está en el código. No está prevista la vista a la Procuración General. Eso es muy común, en el federal es lo primero que se hace. Bueno. Sin embargo, la habilitación de instancia contencioso administrativa es esencial, está vinculado con el acceso a la justicia. Bueno. En el Código Contencioso tiene un artículo, no recuerdo el título, que dice que todo lo no previsto en este código se aplica supletoriamente. Claro, pero en el procesal civil y comercial no hay habilitación de instancia. No, bueno, y de hecho esta resolución de la Procuración General está generando una controversia de la Corte. La Corte mandó a emitir un dictamen por la Dirección de Servicios Legales en la que observa esta resolución y hace todo un dictamen bastante detallado en la que observa distintos aspectos de esta resolución, cuestionándolos en su constitucionalidad por considerar que excede y en algunos casos es contra legem en cuanto a los supuestos de intervención.
frente a lo cual la Procuración emitió un dictamen contestando a esas observaciones de la Corte y diciendo caso por caso cuáles son los fundamentos que justifican la intervención. Es un dictamen muy completo que habla un poco de la historia de la Procuración General, de las posiciones en favor y en contra de las intervenciones del Ministerio Público, del valor que tiene, etcétera, y justificando materia por materia cuáles son los fundamentos para que deba intervenir, y que en esto no es la Corte la que lo debe resolver, sino que por esa independencia de criterio que tiene el Ministerio Público, por las leyes las normas de su ley orgánica, más las facultades que le da esta ley orgánica al procurador para reglamentar el funcionamiento, entiende que todo eso fundamenta y justifica que se haga esta especie de protocolo de intervenciones de la... Esto es muy reciente, creo que este último dictamen es de octubre, con lo cual sigue estando candente el tema y bueno, de alguna manera va a terminar de perfilar el nuevo rol de la Procuración frente a, obviamente, una actitud más proactiva de la actual gestión y que, bueno, en alguna medida tiene alguna resistencia de la Corte. Así que vamos a ver cómo sigue ese tema. Hasta acá entonces lo que tenía previsto, no sé si quedó alguna cuestión más. Sí. Yo creo que en la web no está, porque yo lo tengo en papel y no lo tengo acá. Si quieren me mandan un mail y yo se los puedo mandar escaneado. Les dejo el mail, no hay pizarrón ahí. Bueno, es BG, B larga G de Beltrán Gorostegui, @estudioimas, imas con Y y Z, .com.ar. Ahora se los anoto acá. No, Y y Z. Ahora doy vuelta a pizarrón. BG. Yo lo escaneo y se los reenvío sin ningún problema. Ese es el... Perdón, los dictámenes deberían estar... Tiene dictámenes. Lo que pasa es que este dictamen no es en el marco de un proceso. Entonces el buscador permite buscar por procesos. Y esto es un dictamen en el marco de una reglamentación interna que recibió esta observación de la Corte y que se contestó a través de otra intervención que ni siquiera la denomina dictamen. En la referencia hay un número de expediente, nada más que se ve que es donde tramitó esta resolución, pues no dice dictamen tanto, sino que está... pero bueno, me la facilitaron de la Procuración, así que la escaneo y se la reenvío, sin ningún problema. Porque había fallos de la Corte Suprema que no están en la página. ¿En la Corte Suprema de Provincia? De Nación. Estamos hablando de la página de la Corte Nacional. O sea, fallos recientes que no estaban agregados todavía. Que no están todavía agregados. Sí, una cuestión técnica, ¿verdad? Sí, no necesariamente todos los fallos están publicados. No todos los fallos de la Corte están publicados. En la página web deberían estar todos, pero cada tanto aparece alguno que no está. Deberían estar todos, pero suele pasar, a veces es por la proximidad en el tiempo, pero a veces porque alguno puede quedar en el tintero, aunque actualmente la verdad que eso está mucho más perfeccionado, ya está toda la colección vieja subida, escaneada, ya es mucho más fácil. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, siendo entonces las 17:01, creo que estamos... No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, no hacía falta. No hacía falta, gracias.